Soy Pablo Coronado, tengo 30 años, nacido aquí en Málaga, casado con una americana, con 2 niñas de 7 y 3, y me gustaría compartir en esta mañana contigo acerca de lo que ha sido mi vida. Nací en el año 82 en Málaga, en una familia normal. Recuerdo que mi madre me comentaba cuando era pequeño que ella llegó a conocer al Señor estando embarazada de mí. Y entonces, de muy pequeños siempre hemos asistido a la iglesia, siempre nos han llevado a reuniones, conferencias y diferentes lugares donde siempre se hablaba de un Dios que es vivo, un Dios que es real, pero realmente nunca llegué a entender qué significaba eso para mí y qué es lo que significaba el poder tener una relación personal con Dios. Recuerdo que, como te decía, durante toda mi infancia asistía a estas reuniones, veía como muchísima gente hablaba de relaciones personales con Dios, pero quería poder entender eso de una forma personal, y a la edad de unos 17 años aproximadamente, recuerdo que hice una pausa en los estudios y había ciertas inquietudes en mi corazón, preguntas sin contestar. Y un día hablé con mi madre y ella me animó a ir a un centro cristiano. Estuve allí 7 meses en total. Fue un tiempo donde pude aprender muchísimas cosas, relacionarme con otras muchas personas que compartían lo mismo. Y al cabo de unos 7 meses, que es el tiempo total que estuve allí, recuerdo un día, era un domingo por la mañana. Me comentaron que mi madre había tenido un accidente de coche junto con mi hermano. No me dijeron qué ocurrió, pero sí que necesitaba tomar un tiempo y irme a Granada, que es donde se encontraban en ese día. Recuerdo entrar dentro del edificio y había 2 personas esperándome dentro y me dijeron: mira, Pablo, tu madre ha tenido un accidente de coche. Me explicaron cómo fue y me dijeron que ella había muerto en ese instante. En ese momento, ya una vez había reaccionado a la noticia, quise buscar un sitio donde poder estar solo, sin que hubiera nadie. Mi hermano aún no había fallecido. Estaba en ese lugar y lo único que se me ocurría era decir: Señor, si tú eres tan real como dicen, deja a mi hermano con vida. Mi relación con mi hermano por muchos años no fue muy buena. Él pudo llegar a conocer al Señor en el 97, Dios transformó su vida, y realmente la relación de hermanos que tuvimos, que yo realmente valoro, fue ese último año de vida. Ese fue el último año de relación con mi hermano que para mí tenía muchísimo valor. Y entonces, volviendo a ese lugar donde estaba a solas, la única oración que salía de mi boca era el que Dios permitiera que mi hermano siguiera con vida. Y pasaron como aproximadamente unas 7-8 horas desde ese momento hasta el momento en que el doctor salió al lugar donde yo estaba y me dio la noticia de que mi hermano pues no pudo soportar el dolor y murió de un infarto en ese momento. Entonces recuerdo que mi mundo en ese momento se hizo añicos. Cualquier tipo de seguridad que había en mi vida hasta ese momento fue totalmente destrozada, y me sentía en ese momento expuesto a toda una vida de inseguridad y toda una vida de grandes preguntas. Tanto así que en ese momento sentí como mi corazón se llenó de rencor y recuerdo que mirando al cielo dije: si es así como
como tú funcionas, yo voy a actuar de la misma forma haciéndote daño de vuelta a ti. Y dije, ahora es mi turno. Y para mí ese era el objetivo, el poder hacer cualquier cosa para dañar a Dios, para entristecer el corazón de Dios. Durante 5 o 6 meses llegué a probar absolutamente de todo. Todo lo que este mundo te puede llegar a ofrecer y todo lo que yo no había tenido a lo largo de toda mi vida hasta ese momento, lo tuve en ese periodo de 5, 6, 7 meses. Un día, creo que fue en el mismo año, en diciembre del 2001, recuerdo que unos amigos de la familia, que solían ser los líderes de jóvenes de la iglesia a la cual mi madre y mi hermano asistían, me hizo una llamada y resulta que pues, él tuvo un sueño y en el sueño me veía a mí, ¿no? y veía de alguna forma la vida que yo estaba llevando en ese momento. Y nunca, de hecho hasta ahora, nunca llegó a decirme o revelarme el sueño al completo, pero básicamente el mensaje que me dio fue: Pablo, o sales de aquí o no terminas vivo en esta ciudad. Para mí esas palabras que me comentó este amigo fueron grabadas como fuego en mi corazón. De hecho, producieron tanto temor, porque yo sabía que lo que estaba haciendo, con lo que estaba jugando, era algo serio. Me animó a salir de la ciudad, me animó a que fuera a visitar una escuela bíblica que se llamaba Juventud con una Misión. Me fui a Madrid, creo que fue en enero del 2002. Llegué a ese lugar en Torrejón de Ardoz y recuerdo que aún no había deshecho las maletas, estaba en la cama, tumbado de lado en mi hombro derecho. Y para mí ese día fue clave, porque mientras estaba ahí en la cama pensando en todo lo que había sido mi vida hasta ese momento, en todo lo que me había pasado, en todo lo que había hecho después de la muerte de mi madre y mi hermano, y dónde estaba en ese momento, diciendo, pero es que me empecé a dar cuenta de que el lugar donde me encontraba en ese momento no era ni mucho menos en nada compatible a la vida que yo estuve llevando durante esos 5, 6, 7 meses. Y tanto así que miré las maletas y dije, yo me tengo que ir de aquí, esto es una locura. Y en el momento que me iba a incorporar de la cama para levantarme y así coger las maletas y irme, sentí como si alguien entrara a mi habitación y en ese momento escuché: Pablo, ahora es mi turno, prepárate. Fue tan real que me tuve que dar la vuelta, porque yo pensé que la persona que estaba viviendo, compartiendo piso conmigo en ese tiempo, entró a mi habitación y me estaba hablando. Para mi sorpresa, cuando me volví, no había nadie. Y pensé que fue Dios el que me habló. Tanto sí que en ese momento esa inquietud que estaba sintiendo en mi corazón, que me hizo levantarme de la cama o querer levantarme y coger las maletas para irme, todo eso se calmó. Percibía una paz que nunca antes había percibido, y una paz que me atraía también, que me hacía sentirme bien, cosa que por mucho tiempo no me sentía así, nunca llegué a sentirme de esa forma, ¿no? Ahí es donde empezó mi relación con Dios. 2 meses a raíz de esa noche, durante esos 2 meses iba a la cama a descansar por la noche, estando allí en Madrid aún.
y recuerdo que tumbándome en la cama, sin importar lo cansado que estuviera en ese momento, mi mente, mi cabeza empezaba a hacerse preguntas de cómo era posible que Dios me amara de la forma en que me ama después de todo lo que yo he podido hacer. Tanto así que me volvía prácticamente loco y tenía que salir del edificio, volverme a un parque que había justo detrás del edificio, dar vueltas por el parque y gritar diciendo: esto es una locura. No entiendo que después de todo lo que yo he hecho, después de todo lo que yo he dicho, tú me ames de la forma en que me amas. Intentando comprender ese amor que Dios me ofrecía y me sigue ofreciendo. Y ahí empieza la historia de mi vida con el Señor. Puedo decir que el Dios en el cual mi madre creía, mi hermano creía y todas estas personas creían, se convirtió en mi Dios. Mi vida tiene un propósito. Me ha dado una mujer, me ha dado 2 hijas preciosas. Han pasado desde ese momento en que tuve ese encuentro con Dios, han pasado 12 años. Son 12 años en los que he podido caminar en esa luz. Cuando antes mi vida era una vida oscura y sin propósito y llena de confusión y preguntas sin contestar. Ahora puedo decir que Dios me ha dado ese propósito y esa esperanza para seguir avanzando y seguir viviendo y seguir alcanzando ese propósito que Él tiene para mi vida. Y quiero dejarte con este pensamiento: deja que sea el turno de Dios para tu vida, deja que Él sea el que dé propósito a tu vida y sentido a tu vida.